testimonio de quiénes somos, o de quién, sí, de quiénes somos, así, testimonio de quiénes somos. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor, al que todavía le falte por ahí, le esperamos. Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 6. Gloria al Señor. Hoy sí. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Quiero que lo lea conmigo, no me deje solo a mí, ¿ya? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Tome asiento. Usted de los que le buscan, ¿verdad? Desde el hecho que se encuentra acá, usted cree en Dios y ha venido a buscarle. El testimonio de quienes somos. Vamos a meditar en esa palabra de testimonio. ¿Quiénes han sido testimonios alguna vez? Cuando se elige una persona para testimonio, se elige que sea una persona de testimonio, ¿no? Que sea de ejemplo, ¿verdad? Que pueda dar un consejo, que pueda ayudar en el momento de dificultad. Ser testimonio, mis hermanos, o dar una testimonianza de que la persona es fiable en estos tiempos es muy difícil. ¿Sabía usted eso? Quizás entre nosotros no lo notemos, porque usted es fiable, ¿verdad? ¿Amén? Hablando de la fe, ¿verdad? Fiable. Usted es una persona fiable, ¿verdad? Si yo le cuento algo, usted se lo guarda, ¿verdad? Amén. Vea cómo es bien reservado usted, ¿verdad? Ni el amén me quiere dar. Hace mucho tiempo en la historia, hermanos, esta palabra de testimonio tenía un gran valor. Cuando se hacían negocios, se invitaba a una persona para testificar de aquel negocio, aunque si no quedaba ninguna carta escrita. Se iba y le decía, mira, ¿crees que me puede servir de testimonio? Porque le voy a comprar a fulano una parte de tierra. Y le decía, ok, se iban. Iban y al terreno y decían, de este palo a aquel palo, de aquel palo para aquel palo, y de aquel palo para aquel palo, y de aquel palo para este palo, es lo que yo le estoy vendiendo. Tú eres testigo, ¿verdad? Sí. Y ahí se quedaba.
se daba el dinero, se pagaba y esa palabra era así. Pero ese testigo muchas veces no era ni necesario citarlo cuando se hacían los documentos, porque ambos, los dos, respetaban la palabra dicha. Hoy, mis hermanos, ni los hijos se fían de los padres, ni los padres de los hijos. Ya no hay esta confianza, se ha perdido esta confianza. Esto es importante, mis hermanos, porque mantener esa palabra de testigo o servir de testigo debe de ser una responsabilidad de nosotros, tener ese testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús. Testimonio significa ofrecer pruebas. ¿Sí? Ok. Testimonio es el que ofrece pruebas para confirmar algún hecho. Oiga bien esto. Acontecimientos, proezas o pactos. Es testigo. Las pruebas constituyen sus testimonios. Y cuando nosotros vemos el contexto de lo que hemos leído, estos versículos enfatizan en eso del testimonio. Pero ¿quién da testimonio ahí? ¿Quién es el que está testificando ahí? Vean, porque nosotros entre los hombres podemos testificar unos con otros. Yo me puedo confiar de usted. Usted puede confiarse de mí. Pero yo no conozco su corazón. Ni usted conoce mi corazón. Y yo puedo aparentar confianza y usted puede aparentar confianza. Pero en el transcurso de ese tiempo donde yo voy a tener que dar cuentas más allá del pacto, del compromiso que hicimos, usted y yo, puede haber una variante, no el Omicron, pero puede variar mi situación, porque los seres humanos nos basamos en sentimientos y emociones. Y en ese proceso, mis hermanos, en ese espacio, en esa etapa, yo tengo problemas con usted y usted tiene problemas conmigo, después no quiere servir de testigo. Pero en este pasaje que hemos leído, encontramos a Dios, a las ofrendas, al estilo de vida que la persona vivió. Y esto es fundamental, mis hermanos. Esto es necesario para nosotros. Entonces, esas pruebas que constituyen que certifican o que dan la evidencia de quiénes somos. Juan capítulo 5, versículo 36 y 37. Traigo una cantidad de versículos, no sé si los vamos a alcanzar a leer todos. El testimonio, mis hermanos, en términos generales, es declarar la veracidad de un hecho para la cual se deben hacer demostraciones. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Quién está hablando ahí? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
¿Qué dice? Las mismas obras que yo hago. Y mi esposa leía al inicio, ¿no? ¿Qué leía? Juan capítulo 3, versículo del 16 al 21. Y habla de las obras. Y acá dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto? Es la pregunta que el Señor hace. Cuando nosotros vemos que Jesús va a iniciar su ministerio en la tierra y va a ser bautizado por Juan, ¿qué sucede ahí? Del cielo dice que desciende el Espíritu Santo. Y desde el cielo se oye una voz que dice, ¿quién está testificando ahí? Dios está dando el testimonio de que Él es su Hijo amado. Entonces, mis hermanos, como cristianos que vivimos por fe, somos la evidencia de lo que Dios ha hecho por la fe en nosotros. Por su gran misericordia, por su gran amor, pero la fe es la manera en que nos acercamos a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, que vivimos por fe, debemos de vivir vida de santidad. Y esa santidad que nosotros comenzamos a vivir es la que testifica que ya no somos del mundo, que vivimos diferentemente. Y ahí viene la primera obra del cristiano. ¿Por qué? Porque él vive por fe agradando a Dios. Aunque si no le vemos, como dice el primer versículo de Hebreos, pero vivimos por fe. Sería lindo, mis hermanos, que Dios se presentara acá, adelante de nosotros, y que Él nos hablara. Pero entonces ya no fuera por fe, sino que fuera por vista. Pero usted viene a este lugar porque sabe que Dios se manifiesta acá, porque sabe que Dios habita acá. Entonces nosotros damos testimonio. Si la gente nos ve salir de allá, dicen, ¿de dónde viene? Del culto a nuestro Dios. Comenzamos a dar testimonio de lo que Él es. Entonces el testimonio, mis hermanos, es muy fundamental para enriquecer nuestra fe. La gente ve en nosotros que somos de fe. Y cuando nos dicen, veramente tú eres un buen cristiano, veramente tú eres diferente a los demás, eso alimenta nuestra, ¿o no es así? No alimenta nuestra fe cuando usted le dan elogios por la manera de vivir. Dice, wow, ven el cambio. Mi esposa lo decía al inicio. O sea, se tiene que ver ese cambio, mis hermanos. Tenemos que dar ese testimonio, mis hermanos. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, algo tiene que ir sucediendo en nosotros. Cuando nosotros vemos a la mujer samaritana que viene al pozo, ¿cómo viene esa mujer? Esa mujer viene prácticamente, hagámoslo así, como cuando nosotros vivíamos en el mundo. Y un día nos encontramos con Jesús.
pero regresando del encuentro que tuvimos con Jesús, ya vamos diferentemente. ¿Y cómo notarlo? Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 29. Juan capítulo 4 versículo 29. Juan. Perdón, es verdad, sí, no, allá no vamos a hallar. Juan. No es que yo estoy haciendo otra Biblia diferente. ¿Qué dijo esa mujer? Venid, dice, ¿no? Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué está haciendo esa mujer? O sea, mire, ¿quién de ustedes sentirá, puede sentir esta libertad de poder decir a otras personas lo malo que hemos sido si no ha habido una conversión en nuestro corazón? O sea, yo testifico acá de las cosas que yo era antes. Yo digo lo que era antes, cosas malas, pero hoy las puedo decir con libertad porque Dios ya me libertó de eso. Pero si yo fuese una persona que todavía me escondo de lo que soy internamente, ay, hermanos, no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Por qué? Porque revelo lo que soy, y eso puede causar división entre usted y yo. Entonces, esta mujer, cuando va y tiene el encuentro con Jesús y el Señor le revela, ahí sucede una cosa maravillosa. Ella viene y dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ese cambio, esa transformación la llevó a ella a testificar que él podía ser el Cristo. Está testificando por la experiencia que ella vivió. El versículo 39 y 42 al 42. Lo que ella cuenta en la ciudad fue de gran ayuda, testifica. Pero en estos versículos dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. O sea, que le declaren a usted lo que ha sido. Pero una cosa es, mis hermanos, que te vengan a acusar, pero Jesús no estaba acusando a la mujer. Jesús está teniendo una plática, pero dentro de su corazón. O sea, cuando Dios nos habla, ¿verdad? Dios no nos viene a atacar. Él nos viene a revelar lo que somos dentro, pero el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros, haciéndonos conciencia de que nos da una oportunidad y que necesitamos una oportunidad. Entonces dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. ¿Para qué? Para confirmar si aquello era verdad. Y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él
y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando la mujer lo dice todavía con un poco de duda. ¿Será este el Cristo? Pero el testimonio de la mujer y el testimonio de lo que él hablaba y de lo que él predicaba, ellos quedaron convencidos que él era. ¿Sabe por qué muchos no vienen a la iglesia? Porque no ven el testimonio de nosotros tal, veraz, que lo que predicamos y lo que hacemos concuerde para que ellos se afirmen en el evangelio. Necesitamos ser buenos testimonios. Necesitamos, mis hermanos, testificar con transparencia. Siempre Juan, capítulo 1, versículo 43 al 50. Ahí encontramos otra certificación, mis hermanos, otra confirmación. Podemos ver cómo se identifica o se revelan las características de quiénes somos. Le dije sí, Juan 1, 43, 50. No hay 43, 50 en primera Juan. El siguiente día quiso ir Jesús ¿a dónde? A Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. No está Andrés, ¿no? Él es de Bérgamo. Felipe halló ¿a quién? A Natanael. Y le dijo, acá está Felipe testificando, ¿verdad? Y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Este testimonio que tenía ya Felipe de Jesús, ¿verdad? Así como los profetas, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Entonces ahí Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Has puesto en duda lo que yo te estoy diciendo? Yo estoy testificando. Del que hemos encontrado es del que habla la ley de Moisés. Para mí es él. Pero si tú no crees, ven a ver. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Estas palabras, hermanos, cuando profundizan en el corazón de la persona, que te revelan algo que no te lo puede revelar más que solo Dios. Siga. Le dije hasta el 50. Ok. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces si nunca nos hemos encontrado? Esas palabras lo llevaron a Natanael a reflexionar: ¿de dónde me conoces tú? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, que vinieras a verme, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces Natanael retrocede la caseta
Algunos no saben de la caseta ya solo. Y se pone a pensar y dice, pero cuando Felipe me habló de él, ahí no había nadie. Estábamos solos. ¿Cómo me vistes? ¿Cómo sabes de la higuera? Porque él iba con Felipe a encontrar a Jesús. No es que Felipe vio a Jesús, no es que Felipe tomó el teléfono y le dijo, mira, acá te mando un WhatsApp, estoy viniendo con Natanael. No había, mis hermanos. No había internet en ese tiempo. Respondió Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. O sea, esas palabras, mis hermanos, ahí el Espíritu de Dios que le ministró en el corazón a Natanael y ese don que se manifestó en Jesús, mis hermanos, lo llevó a reconocer que las palabras que Jesús le está diciendo son verdaderas. 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas vas a ver. Entonces, ahí vemos, mis hermanos, que tanto como Felipe, tanto como Natanael y tanto como Jesús testifican ambos de sí. Son testimonio. Jesús testifica de quién es Natanael, Felipe de quién es Jesús, y Natanael confiesa que él es un maestro por aquella plática, por aquella conversación que se llevó allí. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que las evidencias es fundamental. Hoy volvemos a la parte que tenemos de Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 1 y 2, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué cosa? Por la fe. Por la fe, mis hermanos, por la fe. No me vayas a pagar tú. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que esa fe trae evidencia por la manera de vivir. Trae, mis hermanos, algo fundamental que los demás tienen que ver en nosotros. Esto es lindo, mis hermanos, porque el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Y nosotros estamos conscientes, aunque usted diga que tiene tan poca fe, todos tenemos poca fe, mis hermanos. Si tuviéramos una fe grande, santo Dios, usted ya no usara ni vehículos, sino que usara el carro de Elías. Paz, paz. Hiciéramos locura, ¿no? Por eso es que Dios nos ha dado una medida de fe tan pequeña. Porque nosotros somos muy abusivos. Pero dice estos versículos, mis hermanos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Nosotros somos de fe. Romanos 1, 19, 22. Nosotros no la negamos, pero el mundo. Romanos 1, 19, 22. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, yo quiero llevarlo a su infancia.
cuando usted todavía no era una mujer o un hombre de fe, ¿usted admiraba el universo? Un ejemplo banal. Bueno, los que vienen del campo, que han tenido esta curiosidad. Yo me recuerdo, cuando era niño inocente, ignorante, bueno, ignorante quizás todavía lo soy. Pero en las noches, cuando yo caminaba y veía que la luna se movía y corría y retrocedía, y yo le decía a mi abuelita, la luna se mueve, mamá. Y se movía la luna. Yo digo, wow, qué bello esto. No, en italiano no, en español. Qué bello esto. ¿Quién lo hizo? Esa era mi pregunta. ¿Quién lo hizo? No sé si usted se la hizo. En las mañanitas me quedaba viendo el sol. No sé si usted, es curioso. Y cuando el sol comienza a salir, yo veía que le hacía paz, paz, paz. Daba saltos. Y ya un ratitito porque duelen los ojos. Qué belleza, decía yo. Y ahí Dios se manifestaba en mi vida. Porque me hacía ver eso. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y esto a toda la humanidad Dios se lo ha manifestado. La primera vez que yo fui al mar, yo me subía en lo más alto para ver a dónde llegaba. Estoy hablando que era pequeñito, inocente. Yo quería ver al otro lado del mar. Yo decía, yo cuando sea grande me lo voy a pasar. Verdaderamente me lo pasé, pero en avión. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿quién las ha visto? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Y esto es en general, mis hermanos. En ese momento de inocencia, en ese momento que el niño está conociendo y está descubriendo tantas cosas, descubre que hay un Dios poderoso. Aunque usted hoy ya grande, su incredulidad lo lleve a dudar, pero dentro de usted se recuerda que las cosas que Dios le hizo ver en su inocencia son reales porque Él existe y es verdadero. Usted lo quiera o no lo quiera entender, hoy Dios se ha manifestado a la humanidad y esas cosas testifican que Él es Dios. Quiera o no lo quiera saber usted. 21, le dije hasta el 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. ¿Es culpa de Dios? ¿Culpan del hombre? ¿Profesando ser sabios? Aun cuando uno vive no en la juventud, cuando todavía somos chicos, ¿verdad? 17 años, 18 años. Yo le regalaba las estrellas a mi esposa.
nos identificamos. Aquellas eres tú. Cosas, mis hermanos, que nosotros nos damos cuenta que solo Dios pudo haber creado una cosa tan hermosa, un universo tan precioso, un mar tan grande. Y cómo se conecta el mar con la luna, y cómo se conecta. Hermanos, mire, le hablo, 27 años, 28 años. Era tan ignorante yo, tan ignorante, porque no es que yo era tan sabio, como lo dice acá estos sabios, que yo decía que mi país es caliente, ¿verdad? Los del Salvador. Y una vez que yo subí a la montaña, me di cuenta que la montaña era helada. Y yo dije, pero qué extraño, porque entre más alto nos vamos acercando al sol. Y le hablo en mi ignorancia, ¿no? Y debería de ser más caliente. Pero lo dejé ahí. Pero cuando yo tomé el avión para venirme y subí, dije yo, cuánto caliente será la altura que va el avión? Y me doy cuenta que entre más alto venía el avión, a más baja temperatura venía. Menos 39, menos 40 grados. Yo dije, Señor, cuánto ignorante era yo. Porque yo creía que entre más alto, más calor había. Y hoy me doy cuenta que son esos rayos ultravioleta que profundizan a la tierra. Pero en las alturas siempre es helado. Que Dios nos ayude. Pero todas estas cosas testifican, mis hermanos. Las cosas, dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan. Es importante, mis hermanos, porque cuando nosotros vemos esto, que Abel hasta hoy se habla de su ofrenda, es porque agradó a Dios, le complació, lo vio de ejemplo para dejarnos a nosotros. Es esa manera en cómo nosotros podemos acercarnos a Él. O sea, vemos a Adán fallar, ¿verdad? Adán falla, pero le inculcó a sus hijos la manera como podían acercarse a Dios. La opción está en ellos, en Caín y en Abel, en la manera en que ellos quieran acercarse a Dios. La ofrenda que dio Abel fue una ofrenda agradable. ¿Por qué? Porque su fe en Dios se depositaba en una manera concreta y segura que Él existía. Daniel capítulo 6, versículo 3 al 5. Fíjese que cuando Abel ofrecía estas ofrendas,
En el corazón de Caín crecía una envidia, porque veía que Dios aceptaba la ofrenda de Abel. Y así como esas ofrendas de Abel testifican, mis hermanos, ¿qué dice Daniel? ¿Qué dice Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 3 al 5. Pero Daniel mismo era superior a sus sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley. ¿Qué estaba haciendo Daniel ahí? Dando testimonio de un Dios real, de un Dios verdadero, mis hermanos. Y es lo que la gente debe de decir de nosotros. Y es lo que la gente tiene que buscar, la manera de entender por qué somos diferentes. Así como Abel, así como Daniel. ¿Qué testifica la gente de nosotros? Sería bueno. Pero va, yo se lo pongo así. ¿Qué dice la gente de nosotros? Pero ¿qué testifica Dios de nosotros, pues? Ayer les contaba parte de mi diario vivir a los hermanos que estuvimos acá en el ayuno. Y mi jefe da esta expresión de mí. Y él dice: yo. Cuando yo no estoy, tú tienes la autoridad acá. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, y lo que no quieres hacer no lo pueda, nadie te obliga a hacerlo. Y si tú no lo haces, yo lo voy a entender, porque yo sé que tú razonas rectamente. Y eso no es para vanagloria mía, sino para honra y gloria de Dios. Porque ese es el testimonio que debemos de tener todos. Todos, mis hermanos. ¿Qué testifica? ¿Salen las palabras de Dios hacia nosotros como las palabras que salieron hacia Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque nosotros podemos tener buenas influencias en el mundo, buenas amistades, buenas relaciones en la familia, buenas relaciones en la escuela, en el trabajo. Pero como le dije al inicio, podemos fallar porque somos humanos. Pero Dios, ¿qué dice de nosotros? Job capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Cuando nosotros nos movemos en las emociones, ¿verdad? Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal. Versículos 7 y 8. Y dijo que Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿ah? ¿No has considerado a mi siervo Job? O sea, que esa plática salga en el cielo de nosotros. Está largo, hermano. Está largo el proceso. Que no hay otro como Él en la tierra. Dios, hablando así de Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Ay, sí. Estamos hablando de un hombre que vivió, mis hermanos, en el antiguo tiempo. Nosotros hoy, con la gracia y la gran misericordia de Dios y el gran amor que nos tiene, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? No somos de tan buen testimonio. Pero estos versículos nos dicen cómo nosotros tenemos que vivir. Y no fueron solo palabras, mis hermanos. Porque usted conoce la historia de Job. Que de allí vienen los hechos. Para comprobar si verdaderamente Job era un testigo verdadero de que confesaba a Dios y vivía para Dios. Ese es el punto, pues. Satanás lo sabía bien, mis hermanos. Satanás lo sabía bien, que ese hombre se cuidaba para Dios y que vivía para Dios. Y cuando nosotros vamos al mundo espiritual, los demonios nos respetan a nosotros porque somos hijos de Dios. Me hago esta pregunta. Porque si ahorita saliera, se manifestara un espíritu acá adentro, mucha gente quisiera salir huyendo. Porque no tiene la autoridad. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, tienes autoridad en el mundo espiritual. Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 16. No es porque el pastor lo hace, hermano, o no porque pertenezco a la Maranata, o no es porque mis padres son cristianos. No, acá se trata de una relación con Dios, de un estilo de vida. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Hablaba Dios en bien de Pablo? De tal manera dice que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos. ¿Ah? Como veían a Pablo decían, vámonos, que acá viene Pablito. En nosotros nos ven y dicen, ahí metámonos, dicen. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo,
os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿qué dijo? A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Porque una cosa es ser y otra cosa es decir que somos. ¿Sabe cuánta gente anda diciendo que es cristiana? Se titula, es como el católico. Criticamos al católico porque decimos que es católico, pero no es practicante. ¿Sabe cuánto cristiano dice que es cristiano, pero no es practicante de esta palabra, no es testigo? Y hacemos un mal evangelio porque no vivimos el evangelio. Romanos 15:4. Acá nos vamos a ir quedando, que ese reloj no se detuvo. No sé por qué últimamente no avanzamos. Romanos 15:4. Tenemos que ser buenos testigos, mis hermanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos. Porque el Señor se preocupó de dejarnos el testimonio de Abel, para que nosotros podamos acercarnos a Dios con ofrendas agradables. Porque Dios nos dejó el testimonio de Enoc. Porque si nosotros queremos irnos en el rapto de la iglesia, debemos de vivir como Enoc. Son testimonio para nosotros, mis hermanos. Vamos a hacer testimonio a este mundo cuando seamos levantados en las nubes con Cristo Jesús, que vivimos para Él. Y no van a tener excusas. Pero ay, si nos quedamos. Porque hay testimonios falsos. ¿Sabía usted? ¿Sabía que hay testimonios falsos? O sea, cristianos falsos también, pues. A Jesús cuando lo agarraron, acabamos terminando. Mateo 26, 59, 60. Ya vamos llegando al final, hermanos. Mateo 26, 59, 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falsos testimonios contra Jesús para entregarle
a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y la ley de Moisés hablaba que por 2 testigos falsos venía la acusación a aquella persona. Que nuestro testimonio, mis hermanos, no sea falso. No vivamos de apariencia. No viva de apariencia. Pídale al Señor que le cambie, que le transforme. Que usted quiere vivir para Él. Que quiere ser como estos hombres. Que aunque si no le vemos, pero sí sabemos que Él es. Y que la fe es la manera en que podemos acercarnos a Él. Cuando usted ore, órele al Señor ahí en su secreto. Dios le escucha, porque Él es omnipresente. Dígale: Señor, cámbiame, transfórmame. Pero yo quiero ser un cristiano verdadero. Hoy sí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, ¿es fácil eso? Quizás de todos los versículos que hemos leído, hermanos, no los va a poner en práctica, pero ponga en práctica ese. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ya. Al salir de acá usted dice: hoy voy a andar como anduvo Jesús. Solo ese versículo voy a poner en práctica de todo lo que dijo el pastor. Basta con ese. ¿O quiere otro? Juan 1, 32, 34. Póngase de pie. Hoy sí, Juan 1, 32, 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, dice Juan, no le conocía. No sabía quién era. Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y yo le vi. Está testificando Juan y está diciendo: yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le pregunto a usted: ¿usted es nacido de nuevo? No tenga miedo, confiéselo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Hemos vivido esa experiencia con Dios. Nuestro corazón fue cambiado en un momento en que confesamos su nombre y oraron por nosotros. Nuestras actitudes cambiaron en ese momento. Porque si usted no ha cambiado, usted necesita nacer de nuevo. Porque si usted hace fatiga, mis hermanos, vivir para Él,
Usted necesita nacer de nuevo. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y el Señor les dice: quedaos en Jerusalén y me seréis testigos, está diciendo, y me seréis mártires. Es porque estamos en grado, en la facultad de poder testificar en diferentes circunstancias de la vida de que Él es el Señor. Y yo le pregunto a usted: ¿ha nacido de nuevo? Él es su Salvador. Y hace fatiga contestar. Y acá, hermano, que no estamos poniéndole la soga a nadie, ni cortándole la cabeza a nadie. ¿Sabe cómo tuvo que haberse escuchado ese grito? Con fuerza, con autoridad, con confianza de que Él es mi Señor, de que Él es mi Salvador. A Juan, ¿qué le pasó después? Lo metieron preso, pero yo lo vi. Yo lo vi, dice Juan. Mis hermanos, seamos buen testimonio del Evangelio. Caminemos con Dios. Caminemos con Dios este año. Ya no es tiempo de jugar al Evangelio. Ya no es tiempo de pensarlo, sí o no arreglo mi vida. Arregla tu vida. Arregla tu vida, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos ya. De un momento a otro, la iglesia se levanta. Y yo no quiero que usted se quede. Yo no me quiero quedar. Yo quiero verle allá. Yo quiero verle allá. Que nos gocemos así como nos hemos gozado hoy acá en este culto. Seamos buen testimonio del Evangelio. Seamos, mis hermanos, eso que el Señor quiere que seamos. Como dijo de Job, como habla de Abel, como habla de Enoc, como habla de Abraham, como hablaba de David, que así se hable de nosotros también. La iglesia que perseveró en los últimos tiempos. La iglesia que fue fiel al Señor en los últimos tiempos. Cierre sus ojos. Amado Dios, ayúdanos, Señor,